All right, children, are you ready to say the catechism Bueno, for this niños, week? ¿están listos para decir la pregunta y la respuesta del catecismo ahora? Here's how it goes in Spanish. And you give me the answer, okay? Así dice la pregunta en español y ustedes pueden decir la respuesta. ¿Sabe Dios todas las cosas? Again. Otra vez. Sí. Very good. Muy bien. Bueno. Let's think about that question a little bit. Pensemos un poco en esta pregunta. Let's look at some scriptures. Iram, would you read for us Luke 12:7? Y les voy a leer Lucas 12:7, que dice: Pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. And then Hebrews 4:13. Y luego Hebreos 4:13, que dice: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. And then lastly, let's turn to Psalm 139 Y ahora, por último, vamos al Salmo 139. and listen to what God's word says there. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios aquí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Does God know all things? ¿Conoce Dios todas las cosas? Sí, yes, nothing can be hid from God. Sí, no se le puede ocultar nada a Dios. When you sat down in that chair just now, God could see it. Cuando ustedes se sentaron justo hace un momento en esa silla, Dios los estaba viendo. And then within a few minutes, you get up to go sit with your parents. Y en unos minutos más se van a sentar ahora con sus papás. God will see it Y Dios los va a ver. because nothing can be hid from God. Porque nada se le puede ocultar a Dios. Nothing that you will do in the future, Nada que ustedes hagan en el futuro, nothing that you will have done in the past. ni nada de lo que ustedes hayan hecho en el pasado. This makes me think of a story in the Bible. Esto me hace pensar en una historia de la Biblia. You remember the story of Jericho and how its walls fell down? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jericó y cómo cayeron sus muros? There was a man who was involved in that battle Hubo un hombre que participó de esa batalla, who forgot that nothing can be hid from God. a quien se le olvidó que no le podemos esconder nada a Dios. God had said, don't take any silver. Dios había dicho, no tomen ninguna plata. God had said, don't take any gold. Dios dijo, no tomen ningún pedazo de oro. Don't take any of those nice clothes you see in the closet No tomen ninguna de esas ropas que van a ver allí, in the houses in Jericho. en las casas de los habitantes de Jericó. They all belong to me. Todas ellas me pertenecen a mí. Don't take them. No las vayan a tomar. Don't steal them. No las roben. But there was somebody who thought that God would not see. Pero hubo una persona que pensó que Dios no lo iba a ver. Do you remember his name? ¿Se acuerdan de su nombre? Does anybody remember his name? ¿Alguien se acuerda de su nombre? Who? What was his name? ¿Te acuerdas, Samuel? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Acán? His name was Achan. Su nombre era Acán. And Achan forgot Y a Acán se le olvidó that nothing could be hid from God. que no se le puede ocultar nada a Dios. He hid stealing those things from the other soldiers of Israel. Él robó unas cosas y las escondió de los otros soldados de Israel. He hid stealing those things from General Joshua. Él escondió esas cosas de la vista de Josué. And he even hid those things when he stole them from the priest of Israel. Y después de que se robó esas cosas, incluso las escondió de los sacerdotes. But he did not hide from God.
pero no las pudo esconder de Dios. God saw him take that gold Dios les dijo que no tomaran de ese oro and that silver y de esa plata. secretly and bury it under his tent. Y Acán los tomó de forma secreta y los escondió debajo de su tienda. And I think that Achan said, Y yo creo que Acán dijo, no one saw me. nadie me vio. But did someone see him? ¿Pero hubo alguien que lo vio? Yes. Sí, God saw him, Dios lo vio. and the next day God identified him, Y el siguiente día Dios lo señaló and God punished him y Dios lo castigó. because nothing can be hid from God. Porque nada se le puede ocultar a Dios. The Bible says, the eyes of the Lord La Biblia dice que los ojos del Señor are in every place, están en todo lugar, beholding the evil viendo a los malos and the good. y a los justos. So never forget, Así que nunca se olviden. does God know all things? ¿Dios conoce todas las cosas? Yes. Sí, Nothing can be hid from God. nada se le puede ocultar a Dios. May you always remember that. Que ustedes siempre recuerden esto. Amen. Amén. You said we sing now? Well, it's nice to be with you for this, my last time to publicly speak to you. Es bueno estar con ustedes en esta última ocasión que tendré para hablar. And in this hour, I am especially a man under authority, Y como soy un hombre bajo autoridad en esta hora, although I'm very glad to speak on this subject to you. aunque me da mucho gusto poder hablarles de este tema, I was told that the subject of today's lesson is the expulsion of unbelievers from the church. se me pidió que el tema para esta ocasión fuera la expulsión de los incrédulos de la iglesia. Or if I may give it another name, O si le puedo dar otro nombre, the subject is the exercise of church discipline by the church. el tema es el ejercicio de la disciplina de parte de la iglesia. And I was told I should cover 3 questions, Y se me dijo que tenía que abarcar 3 preguntas. and I'm going to try to do what I was told. Y voy a tratar de hacer lo que se me pidió. 3 questions are, Las 3 preguntas son: why should it be done? ¿por qué debe de realizarse la disciplina? Who should do it? ¿Quién debe realizarla? How should it be done? ¿Y cómo se debe realizar? All of those questions being asked about church discipline. Todas esas preguntas tienen que ver con la disciplina de la iglesia. So first of all, why should it be done? Así que en primer lugar, ¿por qué debe de realizarse la disciplina? Such is the spiritual bankruptcy and biblical bankruptcy of our day, Tal es esa ignorancia espiritual de nuestro tiempo, that there are many professing Christians who see no need for church discipline, que hay muchos cristianos profesantes que no ven la necesidad de la disciplina eclesiástica and the expulsion of unbelievers from the church. y de la expulsión de los incrédulos de la iglesia. I remember when I was a very young man, Yo recuerdo cuando era un hombre muy joven, just beginning to understand these truths myself, cuando apenas empezaba a entender esto, hearing a pastor's wife say escuché a la esposa de un pastor that we should never exercise church discipline because that was unloving. que nunca deberíamos ejercer la disciplina de la iglesia porque eso era algo carente de amor. Well, I think she was wrong, Bueno, y yo pienso que ella estaba equivocada. and actually there are 3 good reasons to exercise church discipline. Y hay 3 buenas razones para ejercer esta disciplina. The goals of corrective discipline in the church are Los objetivos de la disciplina correctiva en la iglesia son the glory of God, la gloria de Dios, the welfare of the church, el bienestar de la iglesia and the spiritual good or restoration of the offender. y el bien espiritual o restauración del ofensor. It is for the glory of God. Es por la gloria de Dios. Church discipline shows that He is a holy God
who does not tolerate sin in his holy church. La disciplina de la iglesia muestra que Dios es un Dios santo que no tolera el pecado en la iglesia. The expulsion of unbelievers from the church Y la expulsión de los incrédulos de la iglesia is necessary for the welfare and purity of the church. es necesaria para el bienestar y la pureza de la iglesia. Look at 1 Corinthians 5, verses 6 and 7. Vean por favor 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. When you get it, go ahead and read it. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Leaven here is the symbol of an evil influence, La levadura aquí es el símbolo de una influencia maligna, and sin undisciplined in the church is an evil influence y el pecado sin disciplina en la iglesia es una influencia maligna, that will corrupt the whole. que puede o tiene la capacidad de corromper todo. So when Christians see sin punished, Así que cuando los cristianos ven que el pecado es castigado, it makes them fear all the more to sin los hace temer para que no pequen and removes this evil influence from affecting the church. y elimina la posibilidad de que esa influencia maligna afecte a la iglesia. But church discipline is also for the sake of the restoration of the offender. Pero la disciplina de la iglesia también se realiza por el bien del ofensor. This is very clear in the passage to which you may still have your Bibles open. Y esto es muy claro en el pasaje en el que hemos abierto nuestras Biblias. 1 Corinthians 5:5. 1 Corintios 5:5. Go ahead and read it. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Here it's clear that the man is delivered to Satan Aquí es claro que esta persona fue entregada a Satanás so that he might be brought to repentance para que esto resultara en su arrepentimiento and his spirit be saved in the day of Jesus Christ. y su espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús. If you're taking notes, you may want to note also passages like 1 Timothy 5:20 Y si estás tomando notas, quizás podrías apuntar 1 Timoteo 5:20 and a passage we will look at later, y un pasaje que vamos a ver después. 2 Corinthians 2:5-8. Segunda a los Corintios capítulo 2 versículos 5 al 8. And so, on the basis of this clear testimony of Scripture, Así que partiendo como base de este texto tan claro, far from being unloving, lejos de ser algo carente de amor, the exercise of church discipline el ejercicio de la disciplina eclesiástica is a very loving thing to do, es un acto muy amoroso. and that pastor's wife was completely Y wrong. la esposa de ese pastor estaba completamente equivocada. So that's the first question. Así que esa es la primera pregunta. Why should it be done? ¿Por qué debe de realizarse? But there's a second question. Pero hay una segunda pregunta. Who should do it? ¿Quién debe realizarla? Who is responsible to exercise church discipline? ¿Quién es el responsable de ejercer la disciplina en la iglesia? Now, the leadership of the elders of the church is necessary, El liderazgo de los ancianos de la iglesia es necesario, but the emphasis of the confession and of the key biblical passages pero el énfasis de la confesión y de los pasajes bíblicos clave is on the fact that church discipline is enacted by the formal assembly of the church. recae sobre el hecho de que la disciplina debe ejecutarse por la asamblea formal de la iglesia. Now, this truth is clearly confessed in the 1689 Confession, Esta verdad se confiesa claramente en la confesión de 1689, chapter 26, paragraph 7. en el capítulo 26, párrafo 7, que dice: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución de dicho poder.
You can see that this paragraph is dealing with the power and authority to exercise discipline. Podrán notar que este párrafo trata con el poder y la autoridad que tiene la iglesia para ejercer la disciplina. But who is given this authority and power? Pero ¿a quién se le dio esta autoridad y poder? It's clear. Es claro, The churches gathered are given this authority. a la iglesia reunida se le da esta autoridad. Now, this paragraph of the confession is solidly based Así que este párrafo de la confesión tiene una base sólida on the two major passages about church discipline in the New Testament. en los dos pasajes principales de la disciplina en el Nuevo Testamento. So you need to look these passages up in your Bible as we read them. Así que ustedes tienen que ver estos pasajes. First of all, Matthew 18, verses 15 to 20. Primero es Mateo 18, versículos 15 al versículo 20. Matthew 18, 15 to 20. Mateo 18, del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. And the other passage that the confession has in mind is one we've already looked at in part, 1 Corinthians 5, 1 to 13. Y el otro pasaje que la confesión de fe tiene en mente es uno que hemos visto de manera parcial, 1 Corintios, capítulo 5. And while we have to pay particular attention to verses 4 and 5, Y si bien necesitamos poner una atención particular en el versículo 4 y 5, I want Iram to read the entire chapter. voy a leerlo de manera completa. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Now, the confession says 5 things about this power, Ahora la confesión nos dice 5 cosas acerca de este poder, which I think you'll be able to see plainly in Matthew 18 and 1 Corinthians 5. que creo que van a poder ver claramente en Mateo 18 y 1 Corintios 5. The confession speaks first of all of the defined recipient of this power. La confesión nos habla primero del destinatario específico de este poder. And it's clear from both passages that it's the local church. Y es claro en ambos pasajes que se trata de la iglesia local. Tell it to the church,
Matthew 18 says. Dilo a la iglesia, nos dice Mateo 18. When you're assembled together, 1 Corinthians 5 says. Cuando estén reunidos, dice 1 Corintios 5. And the command to remove the wicked man from among yourselves. Y ese mandato de quitad al perverso que estaba entre ellos. This is addressed to the church, Esto se dirige a la iglesia, not to the bishop, no al obispo, not even to the elders. ni siquiera a los ancianos. It is addressed to the whole church. Se dirige a toda la iglesia. But in the second place, the confession speaks about the complete sufficiency Pero of this power. en segundo lugar, la confesión nos habla de la completa suficiencia de este poder. The sufficiency of this power is suggested in Matthew 18 Y es algo que se implica en Mateo 18 by the mention of the keys of the kingdom por la mención de las llaves del reino, being given to the local church. algo que se le otorgó a la iglesia. And the sufficiency of this power is underscored in 1 Corinthians 5 Y la suficiencia de este poder se resalta en 1 Corintios 5 by the assertion that the power of the Lord Jesus is present Por la- when they are assembled together. por la afirmación que nos dice que el poder de nuestro Señor Jesucristo estaba presente en la iglesia reunida. The confession also talks about the origin of this power, La confesión también nos habla del origen de este poder. and in both Matthew 18 and 1 Corinthians 5, the origin of this power is Jesus Christ himself. Y tanto en Mateo 18 como en 1 Corintios 5, el origen de este poder es Cristo mismo. Where two or three are gathered together in my name, Donde there dos- I am in the midst. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. And then in 1 Corinthians 5, Y después en 1 Corintios 5, the church has power to exercise discipline la iglesia tenía el poder para ejercer la disciplina, because they're meeting in the name of Christ porque se habían reunido en el nombre de Jesucristo and with the power of the Lord Jesus among them. y con el poder del Señor Jesucristo entre ellos. But then both of these passages talk about a fourth thing the confession mentions, Pero estos dos pasajes también hablan de una cuarta cosa que menciona la confesión. there's a specified purpose for this power, Hay un propósito definido para este poder. and that purpose includes even the excommunication of a member of the church. Y ese propósito incluye hasta la excomunión de un miembro de la iglesia. If he does not listen to the church, Si no oyera a la iglesia, let him be to you as a Gentile and a tax gatherer. tenle por gentil y publicano. And in 1 Corinthians 5, Y en 1 Corintios 5 it includes the power to remove the wicked man from among yourselves. se incluye el poder para remover a ese hombre perverso que estaba entre ellos. But there is a fifth thing Pero hay una quinta cosa that the confession says about this power to discipline, que la confesión dice acerca de este poder para ejercer la disciplina. it says along with this power to discipline, Y se nos dice que junto con este poder para ejercer la disciplina, Christ has given rules for how this power should be exercised. Cristo ha dado las reglas acerca de cómo se debe ejercer este poder. You can see all the rules that there are in Matthew 18. Puedes ver, por ejemplo, las reglas que hay en Mateo 18. Go by yourself. Primero hay que ir a solas, Go with one or two more. con uno o dos más. Tell it to the church. Dilo a la iglesia, Let the church say something to that brother. que la iglesia le diga algo a esa persona. And only then should, if he doesn't respond, he be considered outside the church. Y si no responde, solo hasta ese momento se le puede considerar fuera de la iglesia. We see other rules about this in an important passage Vemos algunas otras reglas para esto en otros pasajes importantes. found in 2 Corinthians 2, verses 6 to 8. Segunda a los Corintios 2, versículos 6 al 8. Please look at that passage. Por favor, vean ese pasaje. Segunda a los Corintios 2, versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Now, there are a couple of rules that are stated in this passage
Hay un par de reglas que encontramos en este pasaje. One rule you see is that if the offender repents, he is to be restored to the church Una regla es que si el ofensor se arrepiente, se le debe restaurar a la so iglesia that he is not swallowed up by sorrow. para que no sea consumido por la tristeza. But another rule you see very clear in this text, Pero vemos otra regla muy clara en el texto. the punishment of church discipline El castigo que viene por la disciplina. is to be inflicted, and what does your Bible say? Verse 6. Yes, verse 6. rebuke. What's it say? Rebuke They should be rebuked by who? by many. By many. Now, that's not a bad translation, O sea, no es una mala traducción cuando dice por muchos, but the Greek word here actually means the more. pero la palabra griega aquí en realidad significa la mayoría And it is best translated in this way y se traduce mejor de esta manera, as the New American Standard translates it. como lo hace una traducción en inglés. The punishment which was inflicted by the majority. La reprensión que fue hecha por la mayoría. Apparently, in the messy situation in Corinth, Aparentemente en esa situación confusa en Corinto, there was not complete agreement about the discipline of this person. no había un acuerdo completo acerca de la disciplina de esta persona. Of course, the church should always try to come to complete agreement, Claro que la iglesia siempre trata de llegar a un acuerdo completo, but if that's impossible, pero si esto resulta imposible, still this punishment is inflicted by the majority. aún así esta reprensión fue hecha por la mayoría. Of course, that implies many things, Y eso implica muchas cosas. but it certainly implies that this is another rule for church discipline. Pero ciertamente implica que esta es otra de las reglas para la disciplina en la iglesia. It must be enacted by a majority of the church. Debe ser promulgada por una mayoría en la iglesia. But all of this brings me to the third question, Pero todo esto nos lleva a la tercera pregunta. and that's the question, how should it be done? Y la pregunta es, ¿cómo debe realizarse? Why should it be done? ¿Por qué debe realizarse? Who should do it? ¿Quién la debe realizar? How should it be done? ¿Cómo debe realizarse? We might say many things about this, Podríamos decir muchas cosas al respecto, but I just want to say three things. pero solo quiero decir tres. As already stated, Como ya lo he dicho, it must be done for the good and restoration of the offender. debe realizarse por el bien y la restauración del ofensor. And so it must be accompanied by loving concern for the person Así que debe acompañarse de una preocupación amorosa por la persona and earnest prayer for his repentance. y una oración sincera por su arrepentimiento. And we've already seen this in 1 Corinthians 5:5 Y ya hemos visto esto en 1 Corintios 5:5 and in 2 Corinthians 2:6-8. y en 2 Corintios 2 del 6 al 8. And then, as I've just said, Y además, tal como lo impliqué ya, church discipline must be enacted by a majority vote of the church. la disciplina en la iglesia debe ejecutarse mediante el voto mayoritario de la misma. This is implied both by Matthew 18 and 1 Corinthians 5, Esto se implica por Mateo 18 y 1 Corintios 5, and it is made explicit by 2 Corinthians 2:6. pero se hace explícito en 2 Corintios 2:6. And since it must be a majority, Debe ser por una mayoría there must be an openly counted vote of the church. y entonces debe existir un voto público y contabilizado por parte de la iglesia. Now, I've already covered both those things already, but now I want to come to a third thing that we need to think carefully about. Ahora ya he cubierto esas dos cosas, pero quiero ir a una tercera que quiero que consideremos cuidadosamente. How should it be done? ¿Cómo debería hacerse? It must be done methodically and patiently, not hastily or precipitously. Debe de hacerse de forma metódica y paciente y no de forma apresurada o precipitada. Now, this is clear, I think, in Matthew 18, for instance. Y esto, por ejemplo, creo que es claro en Mateo 18. You see how careful and methodical Matthew 18 is? ¿Pueden ver qué tan metódico y cuidadoso es Mateo capítulo 18? First, go by yourself.
Primero hay que ir a solas, then take one or two more. luego tomar uno o dos más. There's still no repentance. Y si no hay arrepentimiento, Only then take it to the church. solamente entonces dilo a la iglesia. See how patient that is? ¿Te das cuenta lo paciente que es ese How proceso? methodical it is? ¿Cuán metódico es? Not hasty, No de forma apresurada, not angry, no de forma enojada, not impulsive, no de forma impulsiva, but patient sino paciente and methodical. y metódica. Now, there's another passage that's interesting here. Look at Titus 3:10. Ahora, hay otro pasaje que es interesante aquí. Quiero que vean Tito 3:10. This is one of the other passages of the New Testament Este es otro de esos pasajes en el Nuevo Testamento that deals with church discipline. que trata con la disciplina de la iglesia. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. And so Titus 3:10 speaks, doesn't it, of a first warning Tito 3:10 habla de una primera amonestación and a second warning, y una segunda amonestación. and only after that, Y solo después de eso the rejection of a factious man. se hace el rechazo de este hombre divisivo. What's the principle here? ¿Cuál es el principio aquí? Once again, we see the church discipline must be enacted in a patient Una vez más, vemos que la disciplina de la iglesia debe promulgarse con paciencia and a methodical way. y de una forma metódica. Now, there's another passage in the New Testament which I think is key to this idea. Ahora, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que creo que es clave en este respecto. And we haven't looked at it yet, so please turn there. It's 2 Thessalonians 3, Y todavía no lo hemos visto, así que vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, verses 6 to 15. versículos 6 al 15. And Rob's going to read it for us now. Y lo voy a leer a continuación. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Now, this is a fascinating passage. Este es un pasaje fascinante, It speaks of a preliminary step of church discipline, porque habla de un paso preliminar en la disciplina de la iglesia. and it is what I want to call the suspension of the privileges of church membership. Y es lo que yo llamo la suspensión de los privilegios de la membresía en la iglesia. Paul uses interesting language here. Pablo utiliza un lenguaje interesante aquí. He speaks of a disorderly brother. Él habla de un hermano que andaba desordenadamente. And now, this is language that can be used of soldiers marching. Y este es el lenguaje que se puede utilizar de los soldados que están marchando. So soldiers all march straight in a line, Así que looking todos- straight ahead. Todos los soldados marchan en línea recta, uno detrás de otro. But one of the soldiers is walking all over the place and saying hi, and looking over here and saying hi to you, and that Pero- soldier is disorderly. Pero uno de los soldados se sale de la fila y empieza a saludar a la gente y a decir hola, pues ese soldado anda desordenadamente. Notice, he's not a traitor. Noten que no es un traidor, He's not committed treason. no ha cometido traición. He's still in the army Toda- of the king, todavía sigue en el ejército del rey, but he is disorderly. pero anda desordenadamente. That's the language of the text. Ese es el lenguaje del texto. Now, notice also Ahora, that there's a difference here. noten también que hay una diferencia aquí.
the person is to be avoided or shunned. A la persona se le debe de evitar. You see that in the text, right? Vemos eso en el texto, ¿no es así? But is he to be looked at as a Gentile and a tax gatherer? Pero ¿acaso se le debe mirar como un publicano o un gentil? Someone outside of the covenant community? ¿Alguien que está fuera de la comunidad del pacto? Is he be looked at as someone who has now been given over to Satan's kingdom? ¿Se le debe mirar como alguien a quien se le ha entregado al reino de Satanás? No, that's not the language used here. No, ese no es el lenguaje que se utiliza aquí. Paul is explicit. Pablo es explícito. Avoid him, Evítenlo, shun him, señálenlo, don't feed him when he comes to your house for a free meal. Don't feed him when he comes to your house for a free meal. no le den comida cuando vaya a su casa pidiendo comida gratis. But what does he say? ¿Pero qué dice? Yet, Pero aún así, don't regard him as an enemy, no lo tengáis por enemigo, but admonish him as a brother. sino amonestadle como a hermano. So he's still a brother. Así que todavía es un He's still to be hermano. looked at as a brother, Todavía debemos de considerarlo un hermano. but he is a disorderly brother. Pero es un hermano que anda desordenadamente. So the preliminary step of church suspension Así que el paso preliminar de la suspensión en la membresía is suggested by the methodical dealing with this brother, not only here in 2 Thessalonians 3, se implica por el trato metódico que se nos dice acerca de este hermano, no solo en 2 Tesalonicenses 3, but also think about Matthew 18. pero piensa también en Mateo 18. Now here we have to think a little bit Aquí tenemos que pensar un poco más and kind of read between the lines, y más o menos leer entre líneas, but I think it's clear. pero creo que es claro. So let's see. The brother has gone privately. Así que veamos, alguien lo ha ido a amonestar en privado, He's taken one or two more, luego ha tomado 1 o 2 and now it is brought to the church, y ahora es traído a la iglesia. and the church exhorts the brother to repent. Y la iglesia exhorta al hermano a que se arrepienta, But he doesn't repent immediately. pero no se arrepiente inmediatamente. Now, should that brother that the church has exhorted to repent, should he still take the Lord's table? Ahora, ¿debería ese hermano a quien se le ha exhortado a que se arrepienta participar de la cena del Señor? Should he still vote in church meetings? ¿Debería de seguir votando en las reuniones de miembros? Should he still help lead in the worship of God? ¿Debería poder seguir dirigiendo la alabanza en la iglesia? Can't you see how inappropriate that would be? ¿No te das cuenta de lo inapropiado que sería algo así? So between the first warning of the church Así que entre la primera amonestación de la iglesia and the final excommunication of the brother, y la excomunión final de este hermano, in that period of time, en ese periodo o lapso de tiempo, you have a place for the suspension of his membership privileges. tenemos el lugar para la suspensión de sus privilegios como miembro. So I think that the suspension of membership is implied Así by que- Matthew 18. Creo que la suspensión de la membresía se implica en Mateo 18, But maybe you have a question here. pero quizá algunos tienen una pregunta. Maybe the question is, do we always have to move very slowly and methodically and patiently in every situation? Y la pregunta es, ¿acaso siempre tenemos que proceder de manera lenta, metódica y paciente en cada situación? Well, I'm not saying that, No es lo que yo estoy diciendo, because we have to now think back to 1 Corinthians 5. porque tenemos que pensar lo que pasa en 1 Corintios 5. What's going on in 1 Corinthians 5? ¿Qué pasaba en ese pasaje? There's a much more terrible sin. Había un pecado mucho más terrible. A man has his father's wife. Un hombre tenía la esposa de su padre. Really? ¿De verdad? And he's calling himself a Christian? ¿Y se está diciendo un cristiano? And here's the other problem. Y aquí está el otro problema. You people in Corinth haven't done anything about this already? ¿Y ustedes no han hecho nada al respecto todavía? You can hear what Paul's thinking, right? Ustedes pueden escuchar lo que Pablo está pensando. What is wrong with your heads? ¿Qué les está pasando? So, there may be situations where the sin is very serious Así que puede haber situaciones en las que el pecado es muy serio and very scandalous or public, y muy escandaloso o público, and where
the church has not done what it should have done already, y donde la iglesia no ha hecho todavía lo que ya debió haber hecho, that it may be right para que pudiera estar bien. to proceed immediately to church discipline. Perdón, así que está bien proceder en ese caso a una disciplina eclesiástica. Now, I want to close or bring a conclusion to this Así que quiero llegar a una breve conclusión ahora, by making sure you know that I've only been emphasizing half the truth in this lesson. haciéndoles saber que solamente he enfatizado la mitad de la verdad en esta lección. In church government, En el gobierno de la iglesia two things must always be held together. hay dos cosas que siempre deben permanecer juntas. What John Cotton calls the liberty of the members Lo que John Cotton llamó la libertad de los miembros and the authority of the elders. y la autoridad de los ancianos. And these two things have to interlock and work together. Y estas cosas son interdependientes y trabajan juntas. John Cotton, in his great book, The Keys of the Kingdom, John Cotton, en su gran obra Las llaves del reino, has very helpfully talked about this distinction. me ha ayudado mucho a hablar acerca de esta distinción. And he has said Y él dice that for any act of the church to reach perfection, que para que cualquier acto de la iglesia alcance una perfección, or for any act of the church to reach completion, o para que cualquier acto de la iglesia alcance una terminación, both the church tanto la iglesia and the elders y los ancianos must agree and act together. deben estar de acuerdo y actuar en conjunto. So, for instance, Así que, por ejemplo, it's the right and duty of the elders to call for the assembly of the church for church discipline. es claramente el derecho y el deber de los ancianos convocar asambleas de la iglesia para la disciplina eclesiástica To lead the church in such discipline, y dirigir la iglesia en dicha disciplina and to pronounce the sentence upon the offender of such discipline. y pronunciar la sentencia sobre el ofensor en esa disciplina. Similarly, Del mismo modo, when a man is elected to office in the church, cuando un hombre es escogido para el oficio en la iglesia, the church must vote, la iglesia debe votar, but the elders of the church must lay their hands on the man. pero son los ancianos de la iglesia los que imponen sus manos sobre ese hombre. For a moment, look at 1 Timothy 5:22. Vean por un momento 1 Timoteo 5:22. Look at what it says here. Vean lo que dice aquí. Go ahead and read it. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Men are to be set apart to office in the church by the laying on of the hand of the eldership. Los hombres tienen que ser apartados para el oficio por la imposición de las manos de los ancianos. But the elders can't say, Pero los ancianos no pueden decir, the church voted, la iglesia votó, and therefore I have to lay hands on the man, y por tanto me veo obligado a imponer las manos sobre este hombre. even though I know he's not qualified, Aunque yo sé que él no está calificado, I still have to do it. aún así tengo que hacerlo. Can an elder do that? ¿Podría ser así? Not according to this text, No según nos dice este texto. because if he does that, he would share in the sins of others. Porque si lo hiciera así, estaría participando en pecados ajenos. So this is a text that teaches us the authority of the elders, Así que este es un texto que nos enseña la autoridad de los ancianos, along with the other text that we have seen this evening, así como los otros textos que hemos visto en esta tarde, that speak of the liberty of the church. que hablan de la libertad de la iglesia. Now, that's what I had to say to you in this lesson. Ahora- Pastor Hector, do you ask for questions? Okay. So if you have questions, I will take your questions now. De mi parte he terminado la lección y ahora quiero abrir un tiempo para preguntas. Nice and loud. En una reunión comentó usted los testigos So you mentioned in a meeting tenían que conocer el caso, that the witness had to know what was happening. That's right. pero también
Imparcial. But I also understand that those should be impartial people. This should be what? Impartial. Impartial. Que pueden ser invitados a conocer la disciplina e inclusive juzgar si hay algún error en la disciplina y aún el acusador pueda a lo mejor darse cuenta que ahora tendrá que ser Okay. acusado. So- Solo por saber los tipos de... So, are the witnesses supposed to like hear and then judge, or they have to know beforehand what was happening? I think in Matthew 18, Creo que en Mateo 18 clearly they're going to have to be told something before they go see the problem offender. claramente se les tiene que decir algo antes de ir con el ofensor. It'd be unreasonable to think that they were told nothing, Sería razonable pensar que no se les dijo nada, but at the same time, pero al mismo tiempo, with the point of having 2 or 3 people there el punto de tener 2 o 3 personas allí is so that when the whole matter gets brought to the church, if that's necessary, es para que cuando ese asunto se lleve a la iglesia, en caso de ser necesario, there is the fulfillment of the requirement of 2 or 3 witnesses. se cumpla el requisito de los 2 o 3 testigos. Now, of course, you're pointing out something that's very true. Ahora, por supuesto, estás resaltando algo que es verdadero. It's possible to abuse the requirement of 2 or 3 witnesses. Es posible abusar del requerimiento de los 2 o 3 testigos. In the incident of Naboth's vineyard in the Old Testament, Y el incidente de la viña de Nabot en el Antiguo Testamento, Jezebel called several witnesses, Jezabel llamó varios testigos, but they were false witnesses and impartial. pero ellos eran testigos falsos y parciales. And so we must make sure that we must have fair witnesses, just witnesses. Así que debemos asegurarnos de tener testigos que sean justos. That's true. Eso es cierto. And there are some situations Y hay algunas situaciones where if we're wise people and we're asked the judge of something, en las que se le pregunta a personas sabias para que juzguen and we realize we can't be impartial y nos damos cuenta de que no podemos ser imparciales because there's some sort of conflict of interest, porque hay cierto conflicto de interés. then we should, we have an English word, recuse ourselves, Entonces debemos, ¿alguien me ayuda con esa palabra? excuse ourselves from being a judge. Debemos excusarnos a nosotros mismos de participar como jueces en esa situación. But the fundamental truth is that there must be clear evidence that the person is guilty. Pero la verdad fundamental es que debe haber evidencia clara de que la persona es culpable. And of course, in most cases of church discipline, there's really no doubt about what happened. Y claro, en la mayoría de los casos de la disciplina no hay duda acerca de lo que ocurrió. ¿Más preguntas? ¿Más largo, hermano? Sí, o sea, sí por... Ajá. Ajá. Ah, como que duraría... Ah, ok. 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 So, if someone falls in adultery, would the discipline would be upon him longer than a person that was gossiping, for example? That's a really good question. Esa es una muy buena pregunta. Have you ever thought about this? ¿Alguna vez has pensado en esto? That in the biblical passages we've looked at, Que en los pasajes bíblicos que vimos, there is really, finally, only one sin for which you can be disciplined. hay en realidad al final un solo pecado por el que puede ser disciplinado. Right?
What ¿No is es that así? sin? ¿Y cuál es ese pecado? Impenitence, that's right. La impenitencia, es cierto. So, though adultery is I think we could say is a much worse sin than gossiping, I suppose. Así que aunque podemos decir que el adulterio es un pecado peor que el chisme, Although we must remember that though adultery kills a marriage, gossiping kills a character. gossiping kills a... A character kills a man's character. Ok, Gossip. aunque debemos considerar que así como el adulterio destruye un matrimonio, el chisme puede destruir el carácter de una persona. But if the gossip will not repent, and the adulterer does, Pero si el chismoso no se arrepiente y el adúltero sí se arrepiente, then the adulterer should be forgiven and restored, and the gossiper cannot be. entonces el adúltero debería ser perdonado y restaurado, pero el chismoso no. Sí, queda claro. Okay. ¿Cómo puedo yo como miembro aplicar la imparcialidad en caso de disciplina para no dejarme llevar por emociones o por el aprecio hacia ese hermano Okay. o hermana que se está aplicando? Okay. So, how can I apply church discipline and put away my love or regard for that person? To be able to talk my emotions, put aside my emotions. That's an important question. Esa es una pregunta importante. But don't we realize that the Christian life, Pero in general, no nos damos cuenta que la vida cristiana en general requires us to subject our emotions to the Word of God. requiere que sujetemos nuestras emociones a la palabra de Dios. The Bible always assumes La Biblia siempre asume that we have the responsibility que tenemos esa responsabilidad to subject our emotions to the Word of God. de sujetar nuestras emociones a la palabra de Dios. Remember the incident of Cain in the Old Testament? Cain. Cain. Recuerden el incidente con Caín en el Antiguo Testamento. Cain's emotions were cast down. Las emociones de Caín, o sus emociones habían demudado. His countenance and his face was angry and cast down. Su rostro estaba demudado y él estaba enojado. And what did God say to him? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? If you do what is right, Si haces lo que es recto, will your face not be lifted up? ¿no será tu rostro enaltecido? So we cannot live subject to our emotions unrestrained by the Word of God. Así que no podemos vivir con nuestras emociones sin la palabra de Dios. But the other thing we have to say about this is this. Pero hay algo más que tenemos que decir de esto. We must allow the Word of God to guide our emotions and consciences in this way. Tenemos que dejar que la palabra de Dios moldee nuestras emociones y acciones en este sentido. We must convince our emotions Debemos be convinced. that in a righteous act of church discipline, Debemos convencernos o convencer a nuestras emociones de que en el acto de la disciplina, we are really doing what is best for our friend. en realidad estamos haciendo lo que es mejor para nuestro amigo. And this is a kind of tough love Y este es un tipo de amor duro, por así decirlo, that our friend needs que necesita nuestro amigo, because their soul is in jeopardy. porque su alma está en peligro. Sir. Ah, ok. Ok, si lo amonestan como en privado, se arrepiente y... Ok. Ok.
let's suppose that someone falls on a scandalous sin Yeah. and he's rebuked and he repents. Yes. Should that be taken to the elders so that they know? Oh. Okay, so let me see if I understand what you're saying. Déjame ver si entiendo lo que estás diciendo. You hear or know in a way that nobody else knows about Tú escuchas o conoces algo que nadie más conoce, that your friend has committed fornication. que tu amigo cometió fornicación. But as far as you know, you're the only one that knows. Pero en lo que respecta a ti, eres el único que sabe. Right? That's what we're talking about. Okay. Sí, ok. I'm not sure I can give a single answer to that or an answer that covers all the situations. No estoy seguro de que puedo dar una respuesta sencilla, una respuesta que cubra todo lo que esto conlleva. And of course, the problem is that fornication almost always somehow becomes known more widely. I'm sorry. Fornication is a kind of sin that becomes known more widely. Ok. Porque hay algo difícil aquí, que es que la fornicación es un pecado que llega a conocerse más ampliamente. But if it's truly covered and no one else knows, Pero si realmente quedó cubierto y nadie más se enteró, then I'm not sure it needs to be told to anybody else, even the elders. entonces no estoy seguro de que tenga que decirse a alguien más, incluso a los ancianos. But there's a judgment that you're making here, Pero hay un juicio que estás haciendo aquí. and the judgment is that the person is truly repentant and he does not need pastoral help. Y el juicio es que la persona realmente se ha arrepentido y que no necesita ayuda pastoral. And and the fact of the matter is that he probably does need the help and exhortation of pastors. Y la realidad es que muy probablemente sí necesita la exhortación y la ayuda pastoral. And it might be the best thing to plead with him to go talk to a pastor about it and seek help. Y que la mejor cosa puede ser rogarle a esa persona que vaya a los ancianos y pida su ayuda. But I can imagine situations where that might not be necessary. Pero puedo pensar en situaciones en las que eso no sería necesario. Señor. So in 1 Timothy 5:19, against an elder do not admit an accusation. So are those witnesses referring to Matthew 18, or are they like eyewitnesses of what happened? Yeah, I think I don't know that they're referring to Matthew 18 particularly, No sé si se están refiriendo a Mateo 18 en particular, but they are stating the general principle taught throughout the Old Testament, New Testament, pero está afirmando el principio general que se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, that someone should not be convicted in any kind of court on the basis of one witness. de que alguien no debería ser acusado en ninguna corte solamente sin dos o tres testigos. And so if you do a word study, you're going to find many passages talking about 2 or 3 witnesses. Así que si haces un estudio de la palabra vas a ver que se repite mucho la palabra testigos. But having said that, Pero habiendo dicho esto, what Paul is requiring here lo que Pablo requiere aquí is that if an elder is to be convicted of a sin, es que si a un
si se va a admitir la acusación contra un anciano, it must be something that is witnessed and affirmed by 2 or 3 witnesses. debe ser algo que haya sido atestiguado y que puedan confirmar 2 o 3 testigos. We're not talking about opinions about a certain man's character. No estamos hablando de las opiniones acerca de ciertas características de un hombre. And though it's important for an elder to have a good character, this passage is not talking about his general character. Y es importante que el pastor tenga ciertas características, pero este pasaje no habla de eso. It's talking about a specific accusation of sin. Está hablando de una acusación específica de pecado. And that specific accusation of sin needs to be witnessed. Y esa acusación específica debe ser atestiguada. This is the same word used throughout the New Testament for how the apostles witnessed the resurrection with their eyes. Esta es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de cómo los discípulos atestiguaron o fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. And how they heard the truth of the gospel from Christ with their own ears. Y cómo escucharon la verdad del Evangelio de Cristo con sus propios oídos. So this is eye and ear witness. Así que se trata de testigos oculares. It's not opinion about someone's character, it's witness of a specific act of sin. No se trata de la opinión en el carácter de un hombre, sino de un acto específico de pecado. Okay? Jorge Rodriguez, pero no Alfredo Vega. Okay. So let's suppose that we are in the third step of discipline. Yeah. And we have the witnesses, and those are taken to the church, and the person is exhorted. Yes? Should the membership enact a judgment right there, or should they wait to be able to gather more information? Yes and no. Sí y no. For the person to be required to listen to the church must speak. And so the church must speak to the person, and that assumes that they regard him as guilty. I'm sorry, I was lost. I'm sorry. I'm sorry. For the person, I'm sorry, let me get back up here. For the person to listen to the church, Para que la persona escuche a la iglesia, the church must speak. la iglesia tiene que hablar. And therefore, there must be some sort of joint action and consent of the church that the person has committed the sin. Y por lo tanto debe haber un tipo de acción conjunta o consenso de que la persona ha pecado. The church must agree to that. La iglesia debe estar de acuerdo con eso. And so far, there must be that kind of agreement, and there must be a vote of the church. Así que hasta ahí tiene que haber un acuerdo y un voto de parte de la iglesia. But it's not a vote to excommunicate, Pero no es un voto para excomulgar a la it's a persona, vote to exhort the person to repent. sino un voto para estar de acuerdo en exhortar a la persona para que se arrepienta. And only after patience, Y solo después de que se trata con paciencia, giving space for repentance, dándole un lapso para que se arrepienta, and the failure of the person to repent, si la persona no se arrepiente, only then should the church speak by way of excommunication. solamente hasta entonces la iglesia debería excomulgar a esa persona.
Un acuerdo. So in your history as a pastor, have you been through a situation where the elders and the church cannot agree? And how did that like ended well? Sort of. Algo así. In fact, De hecho, the last situation of church discipline in Owensboro la última situación de una disciplina en la iglesia en Owensboro carried with it the danger of disagreement. conllevaba consigo el peligro de estar en desacuerdo. I'll just tell you a little bit about it to explain. Voy a contarles un poquito para explicarlo. So, a couple joins the church, Una pareja se unió a la iglesia, both the man and the wife, un hombre y una mujer, and then a month later, y un mes después, she takes the 3 children ella tomó a los 3 hijos and moves 500 miles away. y se mudó a 500 millas de distancia. She leaves her husband. Dejó a su esposo. And after a few weeks, we had to tell the church what she had done Y después de algunas semanas tuvimos que decirle a la iglesia lo que ella había hecho. and tell the church that we didn't think she had a right to do that. Y decirle a la iglesia que ella no tenía derecho a hacerlo. But here was the problem. Pero aquí estaba el problema. The man did not have the reputation as a good husband. El hombre no tenía una buena reputación como esposo. No, he had never beaten his wife. Nunca había golpeado a su esposa. But long before, early in the marriage, he had been unfaithful. Pero hace tiempo atrás en su matrimonio le había sido infiel. But the woman had forgiven him for that Pero la mujer ya lo había perdonado por and eso. taken him back. Y se habían unido de nuevo. And it was known somewhat broadly Y era algo bien conocido that he could be a very harsh man with her. que él podía ser un hombre muy áspero con ella. And so we faced a situation Así que nos enfrentamos a esa situación where even though we thought that what she was doing was wrong, en la que, aunque entendíamos que lo que ella había hecho estaba mal, there was another side to the story with which a lot of people could be sympathetic. había otro lado de la historia con el que muchas personas sentían simpatía. And several things happened that made the situation even more murky or cloudy. Y hubo incluso aún más cosas que hicieron que la situación fuera más confusa. And so we as elders were discussing what to do, Así que como ancianos estábamos discutiendo lo que debíamos hacer. and we as elders weren't even in entire agreement among ourselves about what to do. Y ni siquiera entre nosotros mismos estábamos de acuerdo. And we determined that all we could do was wait. Así que decidimos que lo único que podíamos hacer era esperar. She was filing for separation. Al final, You mean in a She legal was, court? she was going to court for separation. ella fue a la corte para pedir la separación. And we waited till that court trial was concluded. Y esperamos hasta que ese juicio en la corte terminara. And we had all that evidence. In fact, at least 2 of the elders attended all the hearings. Y teníamos todas las evidencias. De hecho, algunos ancianos asistieron a todas las audiencias. And having done that, Y habiendo hecho eso, we could prove podíamos probar she had lied in her legal affidavit to the court. que ella había mentido en su declaración legal ante la corte. She'd also accused her husband of child abuse, Y que también acusó a sus hijos acusó a su esposo de abuso infantil, she accused him of child abuse because they spanked their children. porque él disciplinaba a sus hijos. And we said, that's enough. Y le dijimos, hasta allí, ahí basta. Whatever his problems were, Cualquiera sean sus problemas, she cannot take to court the idea that it's wrong to spank her children or if that's child abuse. ella no puede decir a la corte
que es un abuso infantil el estar disciplinando a tus hijos. And she cannot lie about her husband in a legal affidavit to the court. Y ella no puede mentir en esa declaración legal ante la corte. And so after about 6 months of waiting, Así que después de 6 meses de espera, to make sure that we really understood what was going on, en lo que nos asegurábamos de que realmente entendíamos lo que pasaba, we came to the church and recommended that she be suspended from her membership. fuimos a la iglesia y recomendamos que ella fuera suspendida de la membresía. And though the vote wasn't absolutely unanimous, Y aunque el voto no fue unánime de forma absoluta, it was 90+%, era 90 y algo por ciento, and there has been no complaint about what we did. y no ha habido una queja acerca de lo que hicimos. I tell you all of that to say sometimes it takes great patience and wisdom on the part of the elders to deal with things so that they can bring a clear case to the church. Y les digo todo eso para que entiendan que a veces se requiere mucha paciencia y mucha sabiduría de los ancianos para saber qué decisión tomar y qué llevar delante de la iglesia. And so it isn't just what the elders believe or even kind of know, Así que no es solo lo que los ancianos creen o aún saben, it's what they can prove to the church and bring the church to unity with. es lo que pueden comprobarle a la iglesia para que haya unidad. This one. A recibir. Okay, so how do we restore a brother when he has already repented? What's the process? Well, the elder should bring his case back to the church, Bueno, los ancianos vuelven a traer el caso delante de la iglesia, bear witness to his repentance, dan testimonio de su arrepentimiento and ask the church to vote to lift his discipline and to receive him back into the church. y le piden un voto a la iglesia para quitarle la disciplina y que regrese como miembro. It was a church act to exclude him. Fue un acto al principio para excluirlo It must be a church act to receive y him. debe haber un acto de la iglesia para recibirlo. Dos preguntas. And then suficiente. En el contexto de Mateo 18:15, cuando uno peca contra ti, está también lo que el apóstol Pedro en el 21 le dice al Señor. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ajá. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, le digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ajá. Y luego viene el mismo contexto, los dos deudores, y al final el deudor que no quiso perdonar y fue a llevar a los verdugos hasta que pagaron. Ajá. ¿Cómo equilibramos esto de si tu hermano peca contra ti y lo que le dice el Señor a Ya. Pedro que debe de perdonar al hermano? So how do we balance Matthew 18:15 and what we find in the context with the saying of Peter and then the two debtors? So how do we balance pardon, forgiveness and rebuke? I think the balance is this, and it's something that's often misunderstood in our day. Yo creo que el equilibrio es el siguiente y es algo que se malentiende a menudo en nuestro día. The Bible does not teach unconditional forgiveness. La Biblia no enseña un arrepentimiento, un perdón incondicional. The Bible teaches that forgiveness is conditioned on repentance. La Biblia enseña que la condición para el perdón es el arrepentimiento. Luke 17, 3 and 4. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. If he repents, forgive him.
Y si se arrepintiere, perdónale. Did I read that right? Forgive him no matter what he does? Perdónalo, no importa lo que haga. Is that what the text says? ¿Es eso lo que el texto dice? No. No. And you see, church discipline and the restoration of offender is a kind of ecclesiastical forgiveness. Y verán, la disciplina de la iglesia y la restauración del ofensor es un tipo de perdón eclesiástico. And for that ecclesiastical forgiveness to be bestowed, there must be repentance. Y para que ese perdón de parte de la iglesia se otorgue, tiene que haber arrepentimiento. And this is the clear principle found in 2 Corinthians 2:6. Y ese es el principio claro que vemos en 2 Corintios 2:6. Now, having said that, Ahora, habiendo dicho eso, this whole matter of forgiveness is a somewhat complicated issue, este tema del perdón es complicado and there is much more that could be said about it. y hay mucho más que podría decir al respecto. But the notion that we can forgive dead people, and we can forgive people that never repent, and we can forgive people that we don't even know where they are, these kind of things that are popularly taught Pero in psychology are just not biblical. esa idea que enseña la psicología de que tenemos que perdonar a los que ya han muerto, tenemos que perdonar a las personas que están lejos, tenemos que perdonar a las personas si no se arrepienten, es algo que no es bíblico. Uno más. Solamente. Tú. So, on the basis of the last question, is that forgiveness to the same offense, or is that forgiveness for different offenses? Do you want clarification? Yeah. Well, if you look at Luke 17, verse 4, I think that contains the answer. Bueno, creo que si ven Lucas 17:4, creo que podrán encontrar la respuesta allí. Go ahead and read it. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. And so the notion, it says, if a person sins against you and they're to be forgiven, they must repent for what they've done. Así que la idea es esta, si una persona peca contra ti y uno va a extenderle el perdón, esa persona tiene que arrepentirse. They must say, I was wrong, I sinned, please forgive me. Esa persona tiene que decir, yo estaba equivocado, pequé, perdóname. Oh, but what happens if they do the same thing 2 hours later? Pero ¿qué pasa si vuelven a hacer la misma cosa 2 horas después? Well, if they come and say, I was wrong, please forgive me, then you should forgive them again. Si regresan diciendo, yo me equivoqué, estuve mal, perdóname, entonces tenemos que perdonarlo otra vez. So it's not the same sin specifically, Así que no se trata del mismo pecado específicamente, but it may be the same sin generically. pero puede ser el mismo pecado. Your friend is having a really bad day, Y si tu amigo ha tenido un muy mal día and they're irritable, and you're working together, y están trabajando juntos, and they're sinfully irritable at 9 o'clock, I'm sorry, I cannot hear well. they're sinfully irritable at 9 o'clock, Y están enojados a las 9 de la noche and they ask forgiveness. y piden perdón. And then they're sinfully irritable at 11 o'clock, Y luego están enojados otra vez a las 11 and they ask forgiveness. y vuelven a pedir perdón. What you must do is forgive them. Lo que debería hacer es perdonarlo. You cannot say, if you were really sorry, you wouldn't do it again. Yo no puedo decir, si realmente estuvieras arrepentido, no lo volverías a hacer. What if God said that to us? ¿Qué pasaría si Dios nos dijera eso a nosotros? And so it's not the same sin, although it could be the same kind of sin. Así que no se trata del mismo pecado, pero puede ser el mismo tipo de pecado. Did we understand and answer your question? ¿Estoy respondiendo realmente a la pregunta? Pastor Actor. Iram, would you lead us in prayer?
Vamos a orar, hermanos.